Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, los que difunden nuestra programación y por supuesto a todos los que colaboran con nuestro canal. Ustedes saben que es un esfuerzo no tan titánico, pero lleva su esfuerzo y razón por la cual va todo nuestro agradecimiento a los que nos acompañan económicamente. Especialmente porque lo que intentamos llevarles siempre a todos ustedes es toda la verdad. Como siempre, transmitimos nuestra programación a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo de este programa van a encontrar las redes en las cuales publicamos temas que hacen a la realidad nacional y que nos preocupa a todos los argentinos. Así que les invito a que nos sigan a través de las redes también y la difundan. Este programa, por supuesto, lo ponemos bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en esta época tan difícil para la humanidad, pero especialmente para Hispanoamérica y nuestro país, la Argentina. Así que bajo su manto ponemos nuestra protección y buscamos siempre el bien, la verdad y la belleza. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema de las instituciones. Hay una institución, algunos se pueden llamar privadas, semiprivadas, etcétera, pero que lleva adelante sus elecciones internas, como es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se van a realizar las elecciones la semana que viene y hay, por supuesto, candidatos, nóminas de candidatos importantes que van acompañando a las diferentes listas que se presentan como posibles competentes para dirigir esa institución. La realidad es que hay una rama en la cual representa gente de derecho, que es la lista 47, y después la otra rama contraria, digamos, no simpatizante para nosotros, que es la que se llama Unidad, que está integrada por el PRO y los radicales. La realidad es que vamos a tocar un poquito el tema. ¿Cuál es la función también del Colegio Público de Abogados? ¿Qué servicios plantea para sus afiliados? Pero también qué rol cumple, digamos, a nivel nacional, ¿no? Siempre estamos, ¿no es cierto?, todos detrás de todos estos temas legales que nos acontecen permanentemente y que tenemos que estar, por supuesto, solicitando los servicios legales frente a una Argentina compleja, donde la justicia parece que se estuviera desvaneciendo en la realidad de lo que es la legalidad o la justicia en sí. Así que vamos a tratar estos temas, especialmente con un gran amigo, abogado, analista político, sin duda lo he escuchado en muchas oportunidades, candidato en la lista 47 de este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Para mí es un gusto compartir el programa con don Rodolfo Iribarne. Sí, bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en este canal, que es el canal de la verdad. Y además es un gusto poder ser reporteado por un agudo y no tan agudo a veces. Con un agudo interrogador. Doctor, va a haber elecciones. Y 26, 27 y 28. 3 días son las 3 días son las elecciones para que puedan todos ir a votar. Ajá. ¿Cuántos afiliados tiene el colegio? El colegio tiene arriba de 100.000 abogados en actividad en la Capital Federal. ¿Integra también los retirados, abogados retirados? No. Los abogados que están matriculados, uno cuando cumple 70 años en el colegio público lo nombran abogado honorario y no paga más la matrícula. Pero en mi caso yo sigo trabajando. Así que tiene que pagar. Y seguimos trabajando. Los que seguimos trabajando formamos parte del padrón también. Es decir, todo abogado matriculado que no haya dado de baja su matrícula puede votar en el comicio del 26, 27 y 28. Doctor, cuénteme un poquito la línea que tiene la gente de derecho. Mire, frente a la otra ya tenemos una idea. En esta elección yo diría que se enfrentan dos modelos. Un modelo profesionalista o profesional y un modelo político. Gente de Derecho es una organización de abogados que nació a principios del siglo cuando desde el colegio y desde el entonces gobierno de la Alianza en la ciudad se había instrumentado una ley de jubilaciones que le metía la mano en el bolsillo
a los honorarios que podía ganar el abogado, que para trabajar tenía que pagar aportes, y que el abogado no quería pagarlos. Claro. Bueno, para que no le metan pasa a todos los argentinos. Para que no le metan la mano en los bolsillos, porque los sistemas provisionales de algunas provincias expulsan al abogado que no es rico, expulsan al laburante que no le alcanza con lo que cobró para pagar el aporte o que se lo lleva todo el aporte. Frente a eso, gente de derecho se opuso a esa mentalidad y comenzó a gobernar el colegio. Lo primero que hizo es dar servicios, comenzar a intentar que el colegio fuera una institución de servicios. ¿Qué es ser una institución de servicios? Hoy en día, si uno necesita tramitar un informe del Registro Nacional de Reincidencia, en vez de ir a hacer una cola a veces de el Ministerio del Interior, bastante larga al Registro de Reincidencia en la calle Tucumán, lo hace en el colegio en una cola que no tiene más de 2 o 5 minutos. El correo, en un momento había un correo en el mismo edificio del tribunal, que era una cola, cuando en determinados momentos era un clavo. El correo también lo tiene en Tucumán 1455 y tiene correo. El registro de la propiedad, en vez de ir a la calle Belgrano o la calle Venezuela, cualquiera de las entradas, de acuerdo al trámite que quiera hacer acá en la capital, también lo tiene en el edificio del colegio. Tengo entendido que también para renovar la licencia de conducir. La licencia de conducir, el documento. Tenemos, y esto tiene una significación enorme, los que hemos trabajado en capital y en provincia, hemos sufrido tener que ir a La Plata, no una mañana, sino varias, más el trato con el gestor, para meternos en ese magma del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, que llevaba tiempo, plata y era un arcano. Bueno, el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires atiende en Tucumán, en Corrientes 1455, y el abogado puede ir y ahorrarse el tiempo que llevaba perder 1, 2 o 3 mañanas en La Plata para resolver sus problemas. Claro. Es decir, la enorme cantidad de servicios es una cosa. El abogado era un tipo que tenía que recorrer la ciudad, no solo por los juzgados, que como todos sabemos nunca se han logrado concentrar debidamente, sino que además porque tenía que ir al Banco Nación, tenía que ir al Banco Ciudad, que las colas, que esto, que aquello, el boletín oficial, todas esas cosas, todo lo que puede llegar a tener que hacer un abogado del trámite de su causa, lo hace en Corrientes, en el edificio del colegio. Eso es quizás el legado desde determinado punto de vista, sí, mucho más como servicio, y como servicio lo que le ha dado gente de derecho a los abogados, y no se los había dado nadie, y ojo, el colegio se inauguró en 1986, de 1986 a 2006, y servicios no daba. Servicios no daba. Tenía sí alguna sala de profesional, pero la sala de profesionales, el primero que la inventó fue Miguel Ángel Versáilles, el presidente de la Corte Suprema de 1973 a 1976, que en la planta baja del Palacio puso máquinas a disposición y empezó esa labor. Después quedó eso, no se animó el proceso a sacarlo. Después se inauguró una sala en la calle en la calle Lavalle, que había inaugurado en la presidencia de Espota. Pero los servicios, en cada edificio judicial hay una sala profesional, todo eso lo hizo el colegio a partir de la asunción de la presidencia por parte de Jorge Rizo. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es la defensa de la abogacía, la defensa de la profesión, que tiene varias ramificaciones. La primera de ellas
Durante la gestión de Gente de Derecho se apoyó que un colega, que formaba parte de Gente de Derecho, que era el doctor Alavi, que hizo una acción colectiva para declarar la inconstitucionalidad de una ley que se había dictado a principios del siglo XXI, por el cual las compañías telefónicas debían conservar todo su registro de todas sus conversaciones. Es decir, el abogado, cuando hablaba con su cliente, sabía que iba a quedar asentado que estaba hablando con su cliente. En defensa de la abogacía, de la vida privada, esa ley fue declarada inconstitucional. Bueno, esa política de defensa de los intereses profesionales fue mantenida en todo el tiempo. Eso solamente para los temas de servicios de abogados, es decir, eso fue no espiarle las llamadas ni registrar no espiar al abogado, es decir, después seguían con lo político. No, lo que se ha seguido espiando, evidentemente, el mundo, es algo en el cual, cuando uno recuerda lo que era la Stasi, ve la vida de los otros, yo lo he llegado a dar en la facultad para mostrar lo que era el totalitarismo de la Alemania Oriental, y hoy en día, cuando es todo imposible, Occidente lo hace. Hoy en día el espionaje ha llegado a nivel. Lo que pasa es que eso no lo pueden hacer los estados, no se puede patrocinar, como hemos visto que ha ocurrido, que estén pinchadas las comunicaciones del abogado con su defendido en las cárceles, bueno, todo eso. Y contra eso el colegio ha tenido una permanente brega para evitar ese tipo de circunstancias. Los otros aspectos son los institucionales. Acá el deseo de una justicia independiente es verbalmente el deseo de todos. Pero para tener una justicia independiente necesitamos una abogacía independiente. Si la abogacía está subordinada al poder político, no es independiente. Y Rizzo y Gente de Derecho bregó. Jorge Rizzo es el candidato. Es el candidato. Jorge Rizzo bregó para tener una abogacía independiente. En este momento el país está viviendo una gran incertidumbre, son un poco, en el fondo, quizás inflada mediáticamente, en torno a toda la problemática del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura inicial, que se había negociado a fines del gobierno de Menem, fue modificado en el año 2006 por una ley que patrocinó la senadora Fernández de Kirchner, pero que contó con la quiesencia importante de los jueces, porque entre otras cosas fijaba límite a la vigencia de las denuncias que recibían. A partir de lo cual, una vez que pasaban 3 años, la denuncia se moría. Antes, con la ley de 1997, era sine die. Entonces, era achicarles la espada de Damocles. Eso los puso muy contentos. Bueno, la realidad es que esta ley, como disminuía la representación de los abogados, llegó a ser objetada por el mismo colegio, por Ricardo Moner Sanz, y la Corte dijo no, que era aceptable. Este aquí que, 16 años después, resucitando una causa que había iniciado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es una institución privada que está en la calle Montevideo, la declaran inconstitucional. Habían dicho que era constitucional a los pocos años de dictada, pero ahora pasa a ser inconstitucional. Está bien. Todos los avatares son la comidilla que leemos todos los días, pero hay un dato cierto, en defensa de los intereses institucionales. En el año 2011, el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner dictó una ley que modificaba el Consejo de la Magistratura
y establecía la elección popular de sus miembros. Sí. Esa ley que establecía la elección popular de sus miembros fue impugnada por Jorge Risso y la agrupación de gente de derecho. Hizo la doctora Servide de Cubría lugar a la impugnación y la Corte lo convalidó en el caso Risso, diciendo que no era eso sí, era una absoluta aberración que a los abogados no los voten los abogados, sino los vote toda la ciudadanía, lo mismo que a los jueces, y que sean los partidos políticos los que los tienen que presentar. Esa ley, que afectaba gravemente a la independencia judicial, el que la impugnó fue Jorge Risso. Eso claramente para saber cómo viene la mano de todo esto. El otro tema, así como está esta defensa... Yo lo interrumpo en esto brevemente. Sí. Ahora que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura asume como presidente uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es el caso de Horacio Rosati, ¿esto qué hace? ¿Rompe un poco? Está estipulado de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Y hay conflictos con el gobierno, de que ellos quieren poner un diputado y no un senador. Yo le diría lo siguiente. El Consejo de la Magistratura no es un instituto que se compatibilice con la tradición de la Constitución de Filadelfia, que es de donde viene la Constitución argentina. Un poco enamorados, usted recordará que al fin del proceso había muchos constitucionalistas un poco enamorados de la institucionalidad española. La Argentina, por ejemplo, algunos recién descubrieron que el amparo contra el particular estaba en la Constitución española. En la Argentina existe desde 1956. Ahora que se habla, están todos histéricos porque un juez dijo que si yo me meto en un terreno baldío y no tengo sin cerco, eso no es usurpación. Todos se hacen líos. Pero ¿sabe qué pasa? Acá hay un caso Cot, que se estudia en la facultad, de una fábrica textil que había sido ocupada y que el juez dijo que la ocupación de la fábrica, es decir, se habrían quedado los obreros, eso no era usurpación. Bueno, una cosa es el delito de usurpación, otra cosa es que si el intendente de La Plata, si tiene título sobre los terrenos ocupados, puede pedir el desalojo, que es otra acción de otra naturaleza. Pero acá hay mucho ruido y los fundamentos jurídicos, es decir, hay demasiada, la flojedad de papeles en algún caso generalizado. Bueno, en el caso de la situación que se provoca en con la representación, y la situación de la representación, si la representación no la tienen los abogados, evidentemente, de los abogados no lo representan a los abogados, a los jueces lo representan, no es lo que está en el Consejo de la Magistratura. Respecto a la Corte Suprema, sí, Julio Nazareno era un hombre que fue un presidente de la Corte que tenía mucha noción del poder. En el Consejo de la Magistratura, que no se supo diseñar en el 94, aparece la obligación de que el presidente de la Corte presida la magistratura. Él la presidió, pero cuando un poco tiempo después el presidente de la Corte era Enrique Petracchi, Enrique Petracchi no fue casi nunca y no veía con simpatía la presidencia. Se modificó la ley y ahora, bueno, dicen que no, hacen de que esté el presidente de la Corte una suerte de casus veedor, algo de vida. Pero hay un problema, primer tema. Yo estudié, cuando uno estudiaba Derecho Constitucional y veía el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, la Corte no tiene bolsa ni espada. Pero nuestra Corte primero tiene bolsa, porque pese a que la Constitución dice que la guita la tiene que manejar el Consejo,
Una parte la sigue manejando la Corte, que es la que tiene la bolsa, además, Seguro. porque tiene el fondo, y además de tener la bolsa, ahora va a presidirla a la institución que tendría que manejarla sobre la bolsa. Y si bien la Corte no tiene espada, hoy en día, en la guerra contemporánea, más que los revólveres, las cerbatanas o las ametralladoras, la Corte tiene inteligencia, que es un arma infinitamente más poderosa. Superior. Si yo manejo las escuchas, y es un poco el tema de quién tiene el poder. Claro, claro. El poder de las escuchas. Bueno, la Corte argentina no es que lo tenga, tiene bolsa y tiene escuchas. Entonces, yo sinceramente creo que es cierto, la Constitución dice jueces de todas las instancias, y jueces de todas las instancias tendría que ser que los jueces de la Corte se podría decir, bueno, van a tener que estar en las listas. ¿Pueden integrar jueces de la Corte? Bueno, sí. Bueno, ex jueces, no. como abogados, el Colegio Público de Abogados. Sí, por supuesto. No, el Colegio de Público de Es Abogados... abierto a cualquiera que sea graduado abogado. No, que sea graduado. A cualquiera que sea matriculado, se matricule, se someta a las obligaciones de los matriculados, y los jueces jubilados pueden integrar el colegio desde ya. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría que vayamos un poco de la lista en sí, ¿no es cierto? Sí. Gente de derecho, y especialmente la diferencia que hay con los otros, ¿no? ¿Cómo no? Pero especialmente Gil Lavedra. ¿Y quién es Gil Lavedra como pertenece? ¿Quién es Rizzo y quién es Gil Lavedra? Para que la gente pueda distinguir entre uno y otro. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contracara, nuestro segundo bloque, con Rodolfo Iribarne, hablando sobre, ¿no es cierto?, las elecciones que hay en el Colegio Público de Abogados. Había quedado pendiente en el bloque anterior. ¿Cuáles son las diferencias, los matices que hay? ¿No es cierto? Yo creo Planteó que, muy bien el sí, tema entre Jorge Rizzo y Gil Lavedra. Que de Jorge Rizzo a Gil Lavedra,
Jorge Risso es un abogado independiente, podríamos decir hasta doble o triplemente independiente, porque es hincha del fanático y conocido de Independiente. Mirá, bueno. Pero Risso debe sufrir con... Sí, pobre. Risso es un abogado que ejerce la profesión y sus intereses son los de la profesión. Ricardo Gilavedra, distinguido letrado, yo lo conocí ya cuando trabajaba en la Procuración General de la Nación, junto a otros hombres brillantes como Enrique Peizao o Andrés D'Alessio. El procurador era Mario Justo López, tiempos del proceso. Cumplió una función en el tribunal que juzgó a los comandantes. De allí fue secretario de Justicia, de la Justicia Independiente. Algunos lo objetaron, pero fue legítimamente secretario de Justicia de Alfonsín. Se dedicó a la profesión y a la política. Llegó a ser ministro de Justicia de Fernando de la Rúa. Fue diputado nacional. Y tuvo un destacado rol en el Ministerio de Justicia cuando el ministro era Germán Garabano. Estaba a cargo de unos planes de reforma judicial con rango de ministro. Es decir, tenía el rango de un ministro del Poder Ejecutivo. Con ese rango de ministro ejecutivo, o pese al rango de ministro del Poder Ejecutivo, fue también abogado de la FIP en querellas, fue abogado, tengo entendido, de YPF, y fue el abogado que se le recomendaron a los chinos para las empresas de la Patagonia. Es decir, es un hombre muy comprometido con la política y es un cuadro orgánico de la Unión Cívica Radical. Eso se entiende bien, mal que mal. Bueno, si estaba en YPF, bueno, es una empresa del Estado, o por lo menos aparenta. Después habla de la FIP, ¿no es cierto? Bueno, porque es una institución del Estado. Pero ¿qué tienen que ver los chinos? Bueno, el gobierno, compatible, y bueno, el rango de ministro está... Los chinos necesitaban un abogado que tuviera buena relación. Usted sabe que el que definió esto todo muy bien fue Eskenazi, los mercados regulados, o Brufau, no me acuerdo. Los mercados regulados requieren expertos en mercados regulados. Pero el problema, más allá de la figura de Gilavedra, es la estructura política que forma esta lista unidad. Porque al lado de Gilavedra está, bueno, hay una fuerte tradición desde que se creó el colegio en el radicalismo por hegemonizarlo políticamente. En la primera elección del colegio, el socio de los hijos del presidente de la República, entonces Raúl Alfonsín, el doctor Cervesoni, lanzó una lista apoyada directamente por la Unión Cívica Radical. Frente a eso, en ese momento, bueno, uno era mucho más joven, hizo política en el colegio o respecto del colegio desde entonces. Nosotros planteamos una consigna que nos pareció central y que hoy recobra una vida plena 36 años después. No afilie el colegio al comité. Porque si afiliamos el colegio al comité, de ser el colegio de abogados, pasa a ser un instrumento más de un aparato político. Con otra característica, que en este caso es más grave. Acá hay una fuerza política que evidentemente, con una enorme vocación de poder, que probó lo que era el poder y le quedó el gusto, y tiene ganas del segundo tiempo, y quiere, que es la conjunción de Cambiemos, juntos por el cambio, lo que sea. Este grupo es el que está presente en unidad con vocación de poder. ¿Con vocación de poder para qué? Para poner el colegio al servicio de ese poder. Y ahí vemos que al lado
De Gil Navedra está, por un lado, la estructura tradicional del radicalismo, la franja morada, el manejo universitario. Toda la parte de izquierda, llamémoslo progresista. Son progresistas, no sé, hoy la izquierda y la derecha es muy definida, pero lo que hay también es la estructura del PRO. Pero no es la estructura del PRO, bueno, sí, hay que tener simpatía de un lado y del otro. No, no. Está gente que se la menciona como integrante de la mesa judicial, de la llamada mesa judicial del PRO. Está Pablo Crusillas. Pablo Crusillas, más allá de que tuvo un compañero de colegio, que fue el expresidente, era el secretario legal y técnico e iba a la mesa judicial, según los registros. Está en la lista Unidad. Está el jefe de gabinete de Garabano. Hay toda una serie de personajes directamente ligados a la estructura por la cual el PRO no solo hizo la mesa judicial, sino que además de la mesa judicial organizó, porque hay gente también de la provincia que estuvo con la gobernadora Vidal, organizó la Gestapo. Y vamos a ser claros, yo desde las cosas que uno ha leído de la historia, desde el 7 amigo del juez, del Martín Fierro, lo que uno ha sabido es que el poder político, lo que ha visto en películas, el poder político, cuando le pedía un favor al poder judicial, es largame este muchacho que es bueno, que yo lo voy a hacer andar por la sombra, largámelo. Y la función del juez, si quería congraciarse con el político, era hacer la vista gorda de la pillería del reo. Nunca se había visto en el país que al juez se lo convocara para perseguir al adversario. Y lamentablemente parece ser que esto fue lo que ocurrió. En algún caso, es decir, yo no sé, acá hubo un juez en una provincia que ordenó espiar en un homicidio que no tenía nada que ver al cuñado del presidente, del entonces intendente. Es decir, el pedirle cosas a los jueces para joder a otros, disculpe la amplitud del vocablo. Y eso, sinceramente, es lo que hicieron es decir, lo que hizo el gobierno, que hoy tiene en esta lista un sinnúmero de representantes. Es decir, es toda una concepción. Y a diferencia de la lista 47, ¿hay menos políticos? ¿Hay menos Mire, en la lista personajes? 40, yo diría que en la lista Unidad hay muchísimos funcionarios de la ciudad, gente que estuvo en el Banco Provincia, gente que estuvo con la Gobernación Vidal, pero también hay gente vinculada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos perfiles. La candidata a presidenta del Tribunal de Disciplina es una experta en arbitraje. En lo que es la disciplina de los abogados, el arbitraje yo nunca vi, yo fui 8 años miembro del tribunal, problemas de ética profesional entre los árbitros. Pero la expertise de esta señora es el arbitraje. Y además forma parte de los sectores que niegan la existencia práctica del tribunal, como que el tribunal nunca persiguió a nadie. El Tribunal de Disciplina, por lo menos en el tiempo que yo formé parte, y lo que yo sé desde la creación, primero nunca fue politizado, nunca persiguió, es decir, nunca hubo acepción de personas, y ha mantenido en raya los abogados que han hecho desaguisados. Es decir, el abogado que ha hecho lo que no debe, bueno, y el tribunal lo ha sancionado. Y hay condenas, basta mirar los repertorios de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que permanentemente está confirmando condenas de los llamados de atención
a las suspensiones o a la expulsión que pone el colegio público. Entonces, el Gente de Derecho es una lista en la que hay abogados. Desde el punto de vista político, en todas las listas de Jorge Risso ha habido una gran amplitud. Es decir, porque el modo de construir Gente de Derecho no es en función de las adhesiones políticas. Gente de Derecho es por el interés profesional. Hay gente de todas las posiciones, gente que ha tenido que tiene una trayectoria y que tiene posiciones claramente relevantes, que no son... Ahora, el otro día, un diario dijo que Gente de Derecho kirchnerista. Bueno, está Miguel Ángel Espechegil. Una eminencia. El embajador Espechegil, una eminencia, como bien dice usted, Suaje, es un hombre que ha trabajado y tiene una especialísima relación con Elisa Carrió. Es el candidato a la Asamblea de Delegados por parte de Gente de Derecho. Está Pedro Andereguen, Corporación de Abogados Católicos, no es kirchnerista. Hay gente de izquierda, sí, Marcelo Parrilli, por ejemplo. Hay gente, ha habido gente de derecho, algunos radicales, sí, pero todo, le vuelvo a repetir, el problema no es que uno sea radical o sea peronista, sino que la institución no esté sometida a... Sino es que la institución es una institución de abogados en el cual no hay mirando, que vamos a ser claros, uno puede defender a quien sea. Uno tiene derecho, el quien sea tiene derecho a ser defendido por un abogado. Es decir, yo muchas veces veo que se persigue o se califica al abogado por el cliente. Con ese criterio, lamentablemente, murieron muchos colegas durante el proceso. Y está mal. Y no debe ser. Porque yo defiendo no me hace ni cómplice ni partícipe. Primer tema. Segundo tema, ese mecanismo de persecución no solo se usó en el proceso, se había usado antes. En 1973, algunos profesores de la facultad fueron expulsados porque eran abogados de empresa extranjera, sí, era abogado, era profesor. Yo adherí a su designación a una señora que fue miembro de la Unidad de Información Financiera, porque se la vetaba porque había sido abogada de un empleado de un banco. Bueno, era exactamente la situación de los que hoy dicen, no, está el abogado de fulano, el abogado de sutano. Incluso, Clarín... Ha pasado mucho después también, ¿no? Clarín dijo que somos kirchneristas porque está Alejandra Minicelli. Alejandra Minicelli, primer tema, es una abogada que ejerce la profesión, que además de ejercer la profesión, se ha dedicado a la política social empresaria, es decir, es un aspecto de la... Sí, de la jurisprudencia, que sí, hay que defender, sí. total. Y por el otro lado, sí, es la mujer de un exministro. Ella fue funcionaria hace más de 10 años. Y bueno, ¿y quién no puede? Tenemos que excluirla, ¿en nombre de qué? Porque tendríamos que excluir a ella, me podrían excluir a mí, lo podemos excluir a Pedro Andereguen, lo podemos excluir a su hermano José María. Que también está dentro. Está también en la lista, ha trabajado... Hay que votar entonces, en la lista 47. Es un tipo que ha trabajado en la profesión toda la vida y que ha seguido la línea de decir, cuando tuvo que defender Carapintadas, no le hizo asco a defender Carapintadas. No, ni tampoco a militares. Por eso, entonces creo que si vamos a estar mirando, primer tema, no que yo sepa en la lista, y en la lista no he visto defensores de fugadores, no he visto gente que tenga que ver con las offshore,
Uno de los déficits de la justicia que tenemos acá es que somos el único país de América Latina sin presos de Odebrecht. Cierto. Los Panamá, en Perú hay presidentes. Los Panama Papers, acá no pasó nada. Y los papers, nunca pasa nada. Entonces, vamos a ser claros. Creo que, primer tema, no afilie el colegio al comité. No se puede ser, segundo tema, no se puede ser hipócrita. Tercer tema, necesitamos una abogacía independiente. Porque teniendo una abogacía independiente, teniendo un colegio, que en este caso encontró un tipo con la capacidad de liderazgo para enfrentar al que haga falta en defensa de la abogacía. Para enfrentar al que haga falta en defensa de la abogacía. Que se lograron beneficios, los servicios, los kioscos, como lo quieran llamar. Se logró una ley de arancel cuando en la profesión, como no hay indexación, porque se hizo con un contexto inflacionario sin indexación, estamos cada día perdiendo, los números se desvanecen. Bueno, todo eso se logró, o lo logramos con gente de derecho. Tema de obra social, por ejemplo, ¿está también imbuido en el Colegio Público de Abogados? Mire, el tema de las... Hay algunos convenios de prepagas. El problema que hay acá, lo que nosotros necesitamos es fortificar la profesión. Porque hay aspectos, sí, sería bueno que todos los abogados pudiésemos, con lo que ganamos en la profesión, tener una muy buena prepaga. El problema es que al abogado de a pie, al abogado individual, cada día le es más difícil. Porque, entre otras cosas, el abogado individual tenemos que enfrentar la competencia desleal de la oferta de servicios jurídicos por parte del Estado. Fíjese usted una cosa que me acabo de enterar. Esto le haría mucho, podría hacerse un picnic. Acá hay un hombre de la política que trata de socialista el gobierno de la ciudad. Y esto es una muestra total de socialismo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece servicios jurídicos en cuestiones de derecho de autor, derecho del entretenimiento, en una convocatoria del Ministerio de Cultura de la ciudad. Si los artistas, permítame, sí, los artistas tienen los servicios jurídicos, acceso gratuito a 2 instancias de asesoramiento general. Esto es lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una disposición del 30 de marzo, en que el señor abogado le regala a 60 tipos que él selecciona los servicios que necesiten en materia jurídica. Los abogados. Si el abogado individual tiene que tener la competencia del Ministerio de Cultura de la ciudad, evidentemente, y esto pasa por todas y cada una de las instancias, y bueno, yo soy víctima, mi marido me fajó, abogado que me ponga. Yo soy cualquier cosa, abogado. ¿Y quién lo pone? La gorda del gorro frigio es la que les paga. Y la profesión necesita abogados independientes para que haya justicia independiente. Y cuidado, podrán decir, bueno, sí, están los estudios. Hoy en día en el mundo, el problema de los estudios, medianos y grandes, pero no gigantes, es que la concentración llega. Se discutió en Europa hace poco, si yo
dejo comprar y vender los estudios en bolsa, hay ramas de derecho que no va a politicar, porque si comunicaciones lo compra todo Google. Sí, cualquiera de estas grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, ¿quién va a poder litigar? Claro. Y hoy el poder de las grandes corporaciones de las comunicaciones es enorme. Y si no hay abogados que los puedan enfrentar, y eso no es solo proteger al abogado individual, es proteger al estudio. Las redes de arbitraje, el arbitraje es bueno, útil, todo, pero vamos a ser claros, O sea que- si el arbitraje no se hace acá, sino que se hace afuera, nosotros la vemos pasar. Y hay que proteger el trabajo profesional de los abogados. La jurisprudencia argentina. Bueno, eso se ha dado mucho en todas estas firmas de ventas o de concesiones o préstamos, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, que se litiga en tribunales extranjeros. Es decir, tiene su Cuando bemol hay un litigio, antipatria, ¿no? cuando hay un litigio en tribunal extranjero, es algo que perdimos, que perdió el foro argentino. Y entonces, por eso tenemos que tener una justicia que no expulse. Un buen servicio de justicia que diga, bueno, yo no tengo que, si hago un contrato con usted importante, pactar un tribunal extranjero porque acá no sabemos cuándo sale, nos va a salir carísimo, hay domingo 7 a cada rato. No, necesitamos un buen servicio de justicia. Y ese buen servicio de justicia le va a dar trabajo a los abogados. El colegio público, para ir cerrando, ¿el colegio público tiene que ver como una especie de gremio? El ¿Es una colegio especie de gremio? público es técnicamente una institución de derecho público. Es una institución privada de derecho público que tiene el gobierno de la matrícula de los abogados. Tiene las facultades disciplinarias sobre los abogados y que cumple funciones, sí, de asistencia o de prestación de servicios, podemos sí llamar gremiales, pero básicamente lo central es que somos una institución de derecho público, con la autoridad de administrar la matrícula de los abogados y ejercer las facultades disciplinarias sobre la profesión. Doctor, para cerrar mi última pregunta, ¿el Colegio Público de Abogados tiene usted planteó en algunas injerencias relacionadas a la ley, que planteó muy bien el caso Alavi. Pregunto en otros casos, cuando la justicia no responde o cuando la Corte Suprema dicta mal o cuando hay algo por el estilo, ¿no? Que pregunto, no, capaz dentro de mi ignorancia, ¿tiene algún rol? Por ejemplo, qué sé yo, la libertad de los argentinos fue coartada o está siendo coartada a través de la reforma de leyes. ¿El colegio público tiene injerencia como para llamar la atención? El colegio público puede adherir, cosa que lo ha hecho, a la demanda que lleve adelante a alguien si hay un interés de la profesión comprometido. Permanentemente, desde ese punto de vista, interviene en causas, adhiere a causas llevadas adelante por los particulares. En situaciones de afectación de un interés, como en el caso Alavi, el colegio público hace los planteos. El colegio público puede hacer una observación, Lo que pasa es que, en primer término, vamos a ser claros, la Corte se llama Suprema porque es Suprema. Porque es la última instancia. Segundo, las instancias internacionales, evidentemente, si fuera el caso llegar a las instancias internacionales, el colegio público puede llegar a las instancias internacionales que lo atenderán en la medida de la autoridad que tiene el colegio público. Entonces, y el colegio público tiene desde ese punto de vista una actitud proactiva muy importante. En todo, en función de los intereses generales de la profesión y de los abogados en particular. Es decir. Bueno, brillante. Yo creo que, vamos a ver qué opina la gente cuando... Esperemos, le vuelvo a repetir, esperemos que no afilien el colegio al comité.
Y eso es lo más importante, que goce de la independencia y que esto le dé el rol que tiene que tener el colegio público. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted Y estaremos en por contacto. acogerme en Contracara, que es un verdadero placer haber estado aquí. Muchísimas gracias. A todos ustedes, bueno, siempre agradecidos por habernos acompañado. Desde ya, a veces hay instituciones que uno debe cuidar, debe velar, ¿no es cierto? Primero porque es el interés de los abogados, ¿no es cierto? Los abogados hay de todo, por supuesto, pero también acá, como ocurre en cualquier tema político, hay fricciones, hay dos lados, ¿no? Para la política, muchas veces los dos lados, para nuestro punto de vista, son lo mismo. Pero en instituciones determinadas puede haber personalidades en las cuales marquen una diferencia. Y esa diferencia, bueno, la entendemos dentro de lo que sea el pensamiento nacional, el pensamiento pro patria, el pensamiento que tiene que ver con el bien, ¿no es cierto?, común, que es lo que se aspira, aparte de defender la libertad, aparte de defender, ¿no es cierto?, a sus afiliados, como es el caso del colegio público. Lista 47, Jorge Rizzo, y después acompañan gente brillante, Iribarne, dijimos Peche Gil, hay tantos, José María Suárez, José Luis Cordero, muchos de los que nos siguen seguramente los conocen, así que bueno, los acompañamos también en eso. Espero que ustedes también acompañen los abogados que nos vean o difundan este programa para que los abogados que conozcan en la capital federal puedan emitir su voto bien hecho, como siempre pensamos. Bueno, hasta que llegamos, los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.